nuestro servicio de domingo en línea. Los invitamos a adorar a nuestro Dios, a cantar a un momento de alabanza. Vamos a darle la gloria a Él. Bienvenidos. Escuches mi clamor, y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices,
pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás y nada en ti se perderá. Y esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, sé que tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Y esa es mi seguridad. Las velas están
estás pasando en este momento, pero ¿por qué no hay en tu lugar adoras a Dios? Dile: Señor Todopoderoso, Rey de Reyes, Santo, Santo, Santo eres Dios, Dios del universo, Creador. Tú me creaste, Dios. Gracias por la vida, Señor. Gracias por tal salvación. Gracias por darnos vida eterna, Padre. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Padre, porque tú eres nuestro Padre eterno. Solamente tú te mereces todo honor y toda gloria, Señor. Tú eres príncipe de paz. Y esa paz, Señor, un día llegó a nuestra vida. Gracias, Padre, porque tú nos buscaste, porque esas cuerdas de amor fluyeron sobre mí, Padre. Gracias, porque ahora estoy atado a ti, Padre. Gracias, porque tu Espíritu Santo ahora mora en mí. Gracias, porque me has dado un propósito. Gracias, Padre. Te adoramos, te bendecimos. Y es tu amor quien me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Sé que tienes el control, nunca pierdes el control. Su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, sé que tienes el control, nunca pierdes el control. Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos? Llegó el momento ahora de estudiar la palabra de Dios, así que por favor, te invito a que busques ahí tu Biblia y abramos nuestra Biblia ahí en Éxodo. El día de hoy vamos a continuar, más bien vamos a finalizar lo que es el Decálogo, estos 10 mandamientos que nos han enseñado cómo el amor de Dios se manifiesta a través de esta ley, pero también cómo ese amor podemos nosotros manifestarlo a las demás personas. Pues por eso que Jesús dijo, ¿no? Que el primer mandamiento pues era amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, pero también el amar a las demás personas como a nosotros mismos. ¿Y cómo lo podemos manifestar? Pues es a través también de estos mandamientos. Así que si ya tienes ahí tu Biblia, vamos a estar leyendo Éxodo capítulo 20, versículo 17. El día de hoy es un mensaje especial. Parece ser que este mandamiento, yo creo que por alguna razón Dios lo dejó ahí al final, porque justamente es algo con el cual el hombre batalla durante toda la historia del hombre. Ha batallado, lo cual nos ha llevado a muchos problemas, incluso a guerras, como vamos a estar viendo. Así que antes que nada, vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios este tiempo, pero también orar por todas nuestras situaciones, la situación de nuestro país y el mundo. Señor, gracias te damos, Padre, por este día que tú nos regalas. Gracias, Dios, porque eres bueno y nos das un día más, Señor. En este momento sabemos que muchas personas están pasando por dificultades, por una crisis, Señor, ya sea económica, ya sea de salud, Padre. Te pedimos que tú seas con ellos, Señor, que pongas personas que te conocen, que te aman, Señor, para que sean ese soporte, para que sean esa fortaleza. Señor, muéstrate a través de tus hijos, Señor, usa tu iglesia en medio de esta crisis también, Señor. Te dejamos este tiempo en tus manos, habla a nuestra vida, a nuestra mente y a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén.
Así que vamos a leer Éxodo capítulo 20, versículo 17, y dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás. No codiciarás, no desearás, ¿verdad? Y claro, para poder cumplir este mandamiento, ¿qué es lo que necesitas? Pues es amar a tu prójimo. Amar a tu prójimo, pero eso es algo un poco complicado, y más cuando es una persona que es una piedra en el zapato, más cuando es una persona que te da coraje porque él tiene y tú no tienes. Tú te esfuerzas y el que no se esfuerza lo obtiene, y tú te da un coraje porque quieres obtener lo mismo o mejor que esa persona, y muchas veces no estamos dispuestos a amar. Pero ¿sabes qué? Aquí hay un problema todavía más profundo, más grande, y es la falta de contentamiento. ¿Y qué es esto? El codiciar, pues, vendría por la falta del contentamiento, pero ¿qué es contentamiento? Bueno, la definición de contentamiento sería esta: es la habilidad de darse por satisfecho y pleno más allá de nuestro entorno, ¿ok? Satisfecho y pleno más allá de nuestro entorno, ¿ok? De manera que no exige cambios en las circunstancias externas. Es el uso del agradecimiento. Esto es contentamiento. La falta de contentamiento nos va a llevar a codiciar. No estoy satisfecho con esto, por lo tanto quiero algo más. No estoy satisfecho con mi trabajo, yo quiero un trabajo más grande. No estoy satisfecho con lo que obtengo, bueno, quiero algo más. Y siempre la falta de contentamiento nos va a llevar a este pecado. Ahora, no siempre el desear algo quiere decir que es pecado y estamos acá evadiendo este mandamiento. No es así. Vamos a poner algunos ejemplos que nos da también la Biblia. Entre ellos está Satanás y está Adán y Eva. El primer ejemplo lo vamos a encontrar ahí en Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 15. Si ustedes recuerdan, ahí en Ezequiel, que no lo vamos a hablar ahorita, pero vamos a dar así este preámbulo. Satanás antes, bueno, era un arcángel, era un querubín que estaba encargado de guardar el trono de Dios. Fue hecho con una gran inteligencia, con una gran vestidura, con muchas, ahora sí que se puede decir, con muchos talentos y dones que Dios lo dota justamente para una tarea específica para este querubín. Él estaba a cargo incluso de la alabanza, de la música, estaba a cargo de muchos más ángeles. Se puede decir como era un ángel ejemplar, ¿no? Y todos los demás quizá lo admiraban. Pero por esa admiración, por ver, en ese momento, claro, estaba viendo a su creador, pero dejó de ver a su creador y se empezó a ver a él mismo, y esa soberbia, la falta de querer más y la falta de contentamiento lo lleva a pecar. Por eso es que este ejemplo está aquí en la Biblia y nos da una advertencia. Nosotros podemos caer en lo mismo y podemos ser igual que él, y eso fue lo que sucedió con Adán y Eva. Así que Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 15 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré, ¿qué? Semejante al Altísimo. El pecado de Satanás y la soberbia, pero sobre todo este mandamiento. Él codició ser igual a Dios, él quiso ser igual a Dios, quiso sentarse en el trono de Dios, y eso lo llevó a consecuencias muy, muy graves. Fue expulsado, dice acá el versículo 12, fuiste cortado, caíste del cielo, oh lucero de la mañana. Tuvo consecuencias, la falta de contentamiento, pero sí era un ángel poderoso, era un ángel inteligente, tenía muchos talentos, tenía muchas cosas que lo hacían diferente a los demás ángeles, pero aún así, era un ángel poderoso, pero aún así, él codició ser igual a Dios. Él codició ser como Dios, él quiso ser como Dios, no se conformó, no tuvo contentamiento y lo llevó a pecar. ¿Cuántas veces tú y yo podemos tener cosas que a lo mejor las demás personas no tienen, como simple, sencillo ejemplo de un celular? Muchas personas quisieran tener un celular quizá como el que en este momento tú tienes,
pero no estás contento. Tú quieres el de última generación, quieres el más actual, quieres el que tenga los mejores píxeles, porque quieres tomarte tus selfies y quieres aparentar ser algo que a lo mejor en este momento no eres. Y te va a llevar a pecar. No estás contento con lo que tienes. Puede pasar con un coche, puede pasar con una casa. Quisiera esa casa y el día que la obtienes y la compras, ves a tu vecino y ves a alguien más y dices, ahora quiero esa casa, la compras, ¿sabes? Y quieres, siempre vas a querer algo más y nunca estás satisfecho. Acá dice en el versículo 13, tú que decías en tu corazón. Quiere decir que es un problema más allá de nuestra perspectiva mental o emocional o espiritual. Es un problema en el corazón. En el corazón, ¿qué quiere decir? Hay algo ahí que no te está satisfaciendo. Algo no te satisface, no te llena y por lo tanto piensas que obteniendo aquella cosa o aquella cosa que tiene un valor para tu vista, tiene ese valor que dices, eso me va a llenar, lo obtienes y resulta que no te llena. Fíjate lo que dice Henry Kissinger. Este es un antiguo secretario de Estados Unidos y dijo esto. Para los estadounidenses, la tragedia consiste en desear mucho algo y no obtenerlo. O sea, para la población de Estados Unidos, según este pensador, este antiguo secretario, dice que era desear algo y no obtenerlo. Esta es la tragedia más grande de Estados Unidos, ya que en Estados Unidos generalmente puedes obtener lo que tú quieras. Esa es la filosofía. Pero dice más adelante él, pero algo peor es que mucha gente ha tenido que aprender que tal vez lo peor de las catástrofes es desear mucho algo, obtenerlo, y descubrir que no satisface. Resulta que aquello que piensas que puede satisfacer aquel vacío, lo obtienes, e incluso lo puedes obtener de forma legal, pero resulta que tampoco te va a satisfacer. Eso dijo este Henry Kissinger, secretario de Estados Unidos. ¿Y cuántas personas vemos en el mundo, no solamente en primer mundo, en cualquier parte de este planeta? Pensamos que algo nos va a satisfacer, lo obtenemos, nos esforzamos, incluso lo podemos hacer hasta ilegalmente por obtenerlo. Una vez que lo obtenemos, nos damos cuenta que pasa el tiempo y no nos satisface. Necesitamos buscar algo más y siempre va a haber algo más y siempre va a haber algo más. ¿Sabes hacia dónde apuntamos, verdad? Todavía no vamos para allá. Falta un ejemplo más. Y este es el ejemplo, pues puede ser humano. Vamos a la historia de Adán y Eva. Génesis capítulo 3, versículos 4 y 6. Génesis capítulo 3, versículo 4 y 6 dice: Entonces la serpiente dijo a la mujer, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos, serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol ¿qué? Codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, el cual comió, y también comió su marido. Así que, como ven aquí, la mujer, claro, no podemos echarle la culpa a la mujer totalmente, porque el hombre dice que también comió. ¿Qué quiere decir? Que también se dejó engañar por la serpiente. Y así es el mundo, así es Satanás. Te pinta siempre un cuadro de que esto te va a satisfacer, esto te va a dar placer, esto va a ser mejor que lo que ahorita en este momento tú vives. Este celular es mejor que el que tú tienes en este momento. Esta computadora es mejor que la que ahorita tienes. Este trabajo, debes aspirar a ese trabajo si quieres ser alguien. Debes estudiar tal o cual carrera o tienes que hacer doctorado, maestrías. ¿Por qué? Porque necesitas un estatus en la sociedad y esto es lo que el mundo te ofrece y tú vas a pensar que con eso vas a satisfacer esa necesidad que todo ser humano tiene en el corazón, que es satisfacer, que es llenarlo. Y pensamos que obteniendo aquello y aquello otro y nunca tener contentamiento va a satisfacer aquello o lo otro. Y ese es un engaño del mundo, es un engaño de Satanás. Lo estamos viendo acá también con Eva y Adán. Y cayeron en ese engaño. Y entonces, aquello que nunca habíamos puesto atención, resulta que ahora sí, de un día para otro, empezamos a ponerle atención. Aquello que pensábamos que no iba a satisfacer, de repente pensamos que sí puede satisfacer. Y empezamos a poner en duda lo que Dios nos ha dicho. Empezamos a poner en duda aquellas promesas de Dios. Y le empezamos a creer más al mundo. Le empezamos a creer más a nuestros amigos o a nuestros familiares y le empezamos a creer más a las personas y a la sociedad. Y empezamos a perder de vista lo que Dios nos ha prometido y empezamos a voltear a ver, somos engañados porque somos seducidos
Y entonces aquello por lo cual estábamos contentos, ya no estamos contentos, ya no estamos satisfechos y metemos la pata. Pecamos y entonces vienen las consecuencias, viene quebranto, viene insatisfacción, viene amargura. ¿Por qué? Porque nunca estamos satisfechos. Y así pasó con Adán y Eva. Probaron esas consecuencias y gracias a esas consecuencias tú y yo estamos viviendo esas consecuencias desde Adán y Eva. Tú y yo ahora somos pecadores insatisfechos hasta que, fíjate bien, y aquí es donde entra la solución, hasta que encontramos a Jesús. Ahí está la solución, pero antes de llegar allá necesitamos explicar algunas otras cosas. Según Efesios capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 9, encontramos que el hombre caído estaba ¿qué? Muerto en delitos y pecados, y le hacía caso ¿qué? A su carne y todo lo que en este mundo había. Pero también el versículo 1 nos dice que Jesús nos dio vida. ¿Qué quiere decir? Que estábamos muertos, pero ahora estamos vivos. Empezamos a tener vida, empezó a tener esa llenura, ese corazón, y esa vida encontró un propósito. Más que cualquier otra cosa, vida eterna. Entonces, ¿cuál es el secreto del contentamiento? ¿Cuál es el secreto por el cual la gente es feliz? Muchas veces dicen, bueno, ¿por qué los cristianos, por más que les infringían dolor, por más que los castigaban en aquel tiempo, por más que los metían al Coliseo y negaran su fe, les permitían negar su fe para perdonarles la vida, pero aún así muchos de estos cristianos no negaron a Jesús? ¿Qué era aquello que les mantenía fuertes? ¿Qué era aquello que les mantenía satisfechos con un contentamiento que, aunque vivían muchos de ellos en pobreza porque el imperio les quitaba sus pertenencias, les robaba y los dejaba así con tal de que ellos negaran su fe? Y es más, a muchos de ellos los metían a la cárcel y sus pertenencias eran pasadas al Estado. Muchos de ellos fueron a un coliseo a combatir o como con gladiadores o con bestias, y aún así ellos se agarraban de las manos y cantaban himnos y alababan a Dios. ¿Qué era eso que les mantenía fuertes? ¿Qué era eso que les mantenía llenos? ¿Qué era eso que de manera que no podían negar ellos su fe, que les mantenía contentos y aún en medio de problemas tenían ese gozo? ¿Qué era? Era Jesús. Era Jesús en el corazón de esas personas. ¿Sabes qué? Estos mandamientos son imposibles de cumplir. El ser humano no puede, somos pecadores, nuestra carne, somos débiles. Pero cuando viene Jesús a morar, en el corazón, cuando llena y suple todo aquello, todas necesidades espirituales, necesidades físicas, y ese Dios que ahora es nuestro Padre, viene a hacerse responsable de nosotros para cuidarnos y darnos y protegernos y tratarnos como hijos, nos viene a satisfacer, nos viene a llenar y por lo tanto viene a dar la solución a este gran problema, a este gran mandamiento de codiciar. Viene a darnos contentamiento. Uno de los grandes ejemplos fue Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Él enseñó a sus discípulos a vivir así, en contentamiento. Es más, los envió a predicar y les dijo, no lleven alforja, no lleven nada. Simplemente lleven esto que es lo básico. Listo. Allá obtendrán aquello que es necesario. Es más, el Hijo del Hombre dijo que no tenía dónde recostar su cabeza. Listo, porque sabía a qué estaba dedicado. El apóstol Pablo, uno puede decir, bueno, Jesús, pues porque era Dios. Pero bueno, el apóstol Pablo también tuvo que aprender. Fíjate cómo dice Filipenses capítulo 4, versículo 11 y 13. Filipenses capítulo 4, versículos del 11 al 13, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Fíjate que esta carta, ¿sabes de dónde la está escribiendo? No la está escribiendo de un lugar cómodo, la está escribiendo desde la misma cárcel. Está en aprietos, está en un lugar difícil y no tiene las comodidades, pero sin embargo él aprendió a vivir. Ahora sí que en lo bueno, se puede decir en abundancia, pero también en la escasez, él tuvo que aprender a vivir. Entonces este sentido le toma, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, grábate esta palabrita, he aprendido. ¿Qué quiere decir? Que esto del contentamiento no es algo que surge y que es nato, no. Se debe de aprender, pero se debe aprender teniendo a alguien como ejemplo. Yo aprendo teniendo a alguien como ejemplo. Los niños aprenden porque tienen de ejemplo a sus papás, tienen de ejemplo a su mamá. ¿Tú a quién tienes de ejemplo? ¿Sabes qué? Nuestro máximo ejemplo debe ser Jesús.
Jesús es nuestro máximo ejemplo. Debemos imitarlo a Él. Y Pablo decía, imítenme a mí como yo a Cristo. Entonces, ¿de dónde aprendió Pablo este contentamiento? Dice, he aprendido. ¿De quién crees? De Jesús. De Jesús. ¿Y tú de quién aprendes? ¿De tu vecino? ¿Tú aprendes todavía de tus mejores amigos? No, debemos aprender de Jesús. Él es el máximo ejemplo. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquiera. Así sea en apedramiento, así sea un día que mis hermanos me reciben con todo amor y comemos y hacemos fiesta, o puede ser otro día que estoy en persecución y estoy preso en la cárcel. En cualquiera de las situaciones he aprendido a contentarme. Versículo 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pero aquí está la segunda característica. Dice allá a la mitad del versículo 12, en todo y por todo estoy enseñado. Estoy enseñado. Pero ¿quién le enseñó? ¿Quién le enseñó a Pablo a vivir así? Tanto en la escasez como en la abundancia. ¿Quién le enseñó a vivir tanto en la felicidad y gozo como en el dolor y aprender a vivir? ¿Quién le enseñó? Jesús le enseñó. La clave está en el versículo 13. Después de dar todo esto, Él expresa de una manera genial, increíble, que prácticamente viene a ser un lema de todo hijo de Dios. Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la clave. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estoy en tristeza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estoy en abundancia, es de Cristo porque Él me fortalece. Si estoy en prueba, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, estamos en crisis. Nuestro país está viviendo una crisis que es la primera vez que vemos esto, quizá. En el poco tiempo se puede decir de vida que tengo ya 33, próximamente 34 años, pero nunca había visto algo similar a lo que estamos viviendo. No había visto esto, tanta tristeza en personas, tanto coraje contra Dios, tantas personas que están abandonando su fe. No había visto esto. Llevo poco de cristiano, llevo desde los 18 años, en otras palabras casi 14, 15 años. No había visto esto. ¿Será que la gente no tiene contentamiento? ¿Será que la gente está poniendo su esperanza en las cosas materiales? ¿Están poniendo su esperanza en ellos mismos, en sus carreras, en sus filosofías, en las nuevas ideologías que están permeando nuestro país, nuestra sociedad? Estamos olvidando que el que fortalece, recuerda, si tú eres hijo de Dios, el que te fortalece, el que es tu guía, el que ya pagó el precio, el que ahora es tu Padre, es Dios. Y es el único que puede fortalecernos, es el único que nos puede llenar. Voy terminando. Jesús dijo esto. Mateo 11:28. Dice, venid a mí, todos los que estén trabajados y cansados, yo los haré descansar. Jesús mismo nos dice, ¿estás cansado? Ven a mí. Yo te haré descansar. Si seguimos leyendo, Él dice que va a ser un intercambio de cargas. Tu carga es muy pesada. ¿Por qué la llevas tú solo? ¿Por qué llevas esa piedrota encima cuando Jesús te dice, yo llevo tu carga? Mi carga es más ligera. ¿Y sabes cuál es la carga de Jesús? Jesús simplemente lo que nos dice, ¿sabes qué? Escudriña la palabra. ¿Sabes qué? Ora sin cesar. ¿Sabes qué? Congrégate. ¿Sabes qué? Ama a Dios y a tu prójimo. Esa es la carga. Cuando tu carga es súper pesada, no puedes con ella, Jesús te está diciendo, te cambio la carga. Quiero hacerte descansar. ¿Sabes qué le dijo a la samaritana? Si tú bebes de esta agua, jamás tendrás sed. Jamás tendrás sed. ¿Y quién era esa agua? Jesús. Jesús es esa agua que nos va a satisfacer. ¿Ya has bebido de esa agua? Y si la estás bebiendo, entonces recuerda otra vez, Jesús es el que nos fortalece. Y por último, en Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús hablando con estos fariseos religiosos, les dice, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. El que come de este pan jamás tendrá hambre, será saciado y nunca tendrá hambre y tendrá sed. ¿Y tú ya comiste de este pan? ¿Quién es ese pan? Jesús es ese pan. Otra vez, Pablo lo confirma. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y termino con esto, amada iglesia, queridos hermanos que nos están viendo.
te hago esta pregunta. Este pasaje de Filipenses, capítulo 4, del 11 a 13, es una radiografía, escucha bien, es una radiografía que revela tu madurez. Si tú en este momento no estás satisfecho, si tú en este momento no estás contento con lo que tienes y te la vives quejando y quejando, e incluso quejándote contra Dios, es porque no has comprendido algo, que somos peregrinos en esta tierra, que nuestra nación no es esta tierra, está allá arriba en los cielos, allá está nuestra ciudadanía. Entonces, no hemos aprendido a que Jesús es el único que puede cambiar nuestra vida, nuestra perspectiva, es el único que nos va a satisfacer. A lo mejor no has bebido de esa agua, a lo mejor no has comido de ese pan que satisface. Quiere decir, una de dos, como es una radiografía, una de dos. O ya eres hijo de Dios, pero Jesús ni Dios es tu primer lugar. O la otra es que a lo mejor no has aceptado a Jesús como tu Salvador y a lo mejor sigues pensando que cualquier otra cosa va a satisfacer y no Dios. Cualquiera de esas dos cosas puede estar pasando en tu vida. Si tú eres la segunda persona, si tú en este momento piensas que si mueres no vas a ir al cielo porque a lo mejor eres un pecador, porque a lo mejor piensas que no te has portado lo suficientemente bien y a lo mejor estás en problemas, Hebreos 9:27 dice que de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ok, si morimos hay un juicio, eso es de ley, yo creo que todo el mundo sabe que hay un juicio. Pero si en ese juicio tú vas sin abogado, si tú vas sin alguien que pague la fianza, estás en graves problemas. ¿Por qué? Porque Dios es un justo, claro. Dios es amoroso, pero Dios es justo y nos va a dar lo que merecemos. Y lo que merecemos, según Romanos 6:23, dice, la paga del pecado es muerte. Merecemos la muerte. ¿Qué le puedes decir a Dios que es justo? Con todo el ticket que debemos de pecados. ¿Qué le podemos decir a Dios? ¿Cómo nos vamos a defender? No lo podemos ni comprar ni pasarle por debajo de la mesa. Si Él es el Rey de Reyes, Él es el Dios del universo. Él sabe todo de nosotros. No podemos justificarnos delante de Él. Necesitas a tu abogado, necesitas a Jesús como tu Salvador. Entonces, yo te invito a que el día de hoy tú decidas conocerle, decidas entregar tu vida. Si en este momento estás insatisfecho, estás con amargura, estás con falta de perdón, estás criticando, si en este momento no estás lleno ni siendo pleno, ni estás siendo pleno, yo te invito a que conozcas a Jesús, que decidas seguirle, que le aceptes como tu Salvador, que el día de hoy decidas entregar tu vida y tu corazón. Toma esa decisión el día de hoy. Y te puedo ayudar a hacer una pequeña oración si tú en este momento estás decidido. Pero también quiero hablar a aquellos que en este momento son hijos de Dios y que a lo mejor están insatisfechos con lo que está sucediendo en sus vidas, con aquellas cosas que a lo mejor en este momento pues no encontramos una plenitud, no nos sentimos bien y no nos sentimos satisfechos ni llenos. Te quiero recordar que en la Biblia también hay un personaje llamado Job. Y él dijo en Job capítulo 2, versículo 10, llegó a decir esto: ¿aceptaremos el bien de Dios y no el mal? En otras palabras, pensamos que cuando seguimos a Dios todo va a ser bueno, pensamos que nunca va a haber pruebas, pensamos que nunca va a haber tristezas, y no es así. Si Jesús, el mismo Hijo de Dios, cuando estuvo acá fue rechazado, fue humillado, si los mismos apóstoles, escuchamos ahí o leemos en Hechos que aún ellos pasaron por persecuciones, estuvieron en la cárcel, muchos de ellos fueron masacrados, muchos de ellos fueron asesinados a espada, tú y yo, ¿quiénes somos para decir y que nosotros no vamos a aceptar lo malo? Vamos a pasar por pruebas. Recuerda que las pruebas no es porque Dios sea injusto o porque Dios le falta amor, no. Las pruebas nos hacen ver esa área quizá de Dios en la cual nosotros no hemos experimentado, que es el depender totalmente de Dios y no de nuestras riquezas. Porque cada vez que nosotros encontramos satisfacción en las riquezas o en otra cosa, empezamos a perder de vista a Dios y lo dejamos en segundo lugar. Cuando Jesús y Dios lo que quiere es que le amemos con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. ¿No es eso lo que estamos estudiando en los 10 mandamientos? Necesitamos amar a Dios. Pero en las pruebas muchas veces es cuando más nos damos cuenta que realmente nos estábamos amando a nosotros mismos, que más bien estábamos confiando en nuestras riquezas y en nuestras cosas y nuestras pertenencias. Y es ahí cuando entonces, quizá muchas veces, si estábamos mal, porque puede ser que estemos bien, pero muchas veces puede ser que estemos mal,
y aprendemos a depender totalmente de Dios y aprendemos en la prueba muchas cosas, entre las cuales aprendemos a depender totalmente de Dios y que en medio de pruebas podemos tener contentamiento. Podemos tener contentamiento. Job tuvo ese contentamiento, tuvo incluso paz en medio de la prueba. Y al final él dijo: antes de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Él aprendió a depender de Dios totalmente. Y termino. Jesús diciéndonos: yo soy el agua que te va a saciar. Yo soy el pan de vida que de mí comes. No tendrás ni sed jamás, ni tendrás hambre. Serás saciado. Así que vamos a orar, iglesia. Y si tú eres de las personas que en este momento quieres entregar tu vida a Jesús, te invito a que hagas esta pequeña oración conmigo. Dile así al Señor Jesús, dile: Señor, mi Dios, hoy reconozco que soy un pecador, reconozco que necesito de ti. Padre, quiero entregarte mi vida, abro la puerta de mi corazón, te pido que tú vengas y habites en mi vida. Perdóname, Señor, yo creo que tú moriste en la cruz. Gracias, Dios, por darme vida eterna. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Señor, lléname, cámbiame y transfórmame, Señor. Gracias por esa salvación, gracias por esa vida eterna, que en este momento la recibo, Señor, porque he recibido a tu Hijo Jesús como mi único y Señor y Salvador. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, porque en ti podemos encontrar satisfacción, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos llenas, tú nos sacias, Señor. Padre, perdona, Señor, si en algún momento, Padre, hemos fallado a este mandamiento. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos codiciado a aquellos impíos quizá, o hemos codiciado a nuestros vecinos o a nuestros familiares, Señor. Perdónanos, Padre. Te pido, Señor, que tú, Padre, seas el número uno en nuestra vida, que satisfagas todas aquellas necesidades, Señor, y nos ayudes siempre a encontrar a Jesús como nuestra fortaleza, Señor. Y que este versículo que Pablo expresó, Señor, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, siempre sea una verdad y una realidad en mi vida, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pido. Amén. Familia, un abrazo. Nos vemos próximamente.